ahí con su maestro, con su maestra. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que nos están viendo ahí por el internet, a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Ahí damos gracias al Señor por su vida. Damos gracias al Señor porque nos da ese privilegio de poder llevar este evangelio, ¿verdad? A varias partes del mundo, con esta tecnología tan buena, gracias al Señor que nos da. Sean bienvenidos a esta casa de adoración, Iglesia Jesús el Buen Pastor. Damos la bienvenida también, yo creo que el pastor nos está viendo, así que damos gracias al Señor porque sabemos que el Señor está haciendo la obra en nuestro pastor. Y así en todos los hermanos que están padeciendo por alguna necesidad de física, pues sabemos que Dios tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Gloria a Dios. Fíjense que hoy vamos a tener un tema. Me decía el hermano Néstor, yo sé que ese es Jeremías 29:11, ese que está ahí. Sí, le digo yo, estás en lo correcto, qué bien que te lo sepas. Pero te sabes el contexto del 29:11. Uy, va a estar bueno. Y así es. En esta tarde pues tengo la bendición de llevar la palabra del Señor. Vamos a tener con nuestro hermano Giovanni la bendición de compartir por algunos domingos intercalados el uno con el otro. Y doy gracias al Señor por eso, porque fíjense que Dios es bueno. ¿Usted cree que Dios es bueno? Me cuesta enfocarme porque todos los hermanos están aquí y no hay nadie aquí, así que voy a tratar de enfocarme bien en el centro. Pero fíjense que cuando el hermano Giovanni el domingo pasado le estaba hablando, que por cierto, una prédica hermosa, una prédica con muchas cosas muy hermosas. Yo pienso que Dios pues definitivamente está en control de esta iglesia, porque ni él ni yo somos pastores, somos hermanos que damos nuestro corazón, nuestra vida al servicio de él y nos usa. Y ese domingo, a mí, si hay algo que yo que pegó así en mi corazón, fue acerca de la confianza, porque son términos diferentes. Nada más que la confianza es la parte humana que usted decide. Usted decide. Si usted decide confiar o usted decide no confiar, así. Es suya. Pues una semana antes que el hermano, pues la semana pasada, antes de esa semana, yo hablaba con una persona y yo ya sabía que me tocaba predicar y yo ya tenía un tema. Pero en lo que yo estaba hablando con esa persona, cuando le mencioné Jeremías 29:11, hubo un clic como que me dijo, ese es el tema. Y yo dije, ese es el tema, ok. Y el hermano, uno de los versos que él mencionó fue en Jeremías. Yo dije, Señor, nos estás trayendo en este patrón. Porque todo el mundo conoce Jeremías 29:11. Todos lo saben. Pero yo les pregunto a ¿ustedes saben el contexto por qué Dios mandó ese tema? ¿Ese específico versículo? Y yo sé que muchos van a decir, no, lo hemos leído, pero no nos hemos enfocado el por qué. Y todos decimos, ¿verdad? Pasamos por dificultad, 29:11, Jeremías 29:11, Jeremías 29:11, pero ¿por qué? Cuando una persona, un realtor, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos va a vender una casa, ¿qué es lo que le pregunta el realtor primero? Locación, locación, locación. Pues lo mismo cuando uno quiere enfocarse en la palabra del Señor y estudiarla, el Señor nos dice contexto, contexto, contexto. No podemos nosotros, ¿verdad?, predicar, no podemos nosotros tratar de aconsejar si no tenemos un contexto. Estaríamos como aquel, ¿verdad?, que le pregunta ¿y qué fue lo que le pasó? Y la esposa habla y es la persona que está aconsejando cree en todo lo que la esposa dijo y culpa directamente al varón sin escuchar al varón.
Y el contexto es diferente. El contexto sería preguntarle al varón, sentarlos a los dos, ok, tu turno, ok, ahora ya tengo las dos historias. Ahora sí voy a saber aconsejarte. Entonces, si es algo que yo aprendí en este 29, en este Jeremías 29, capítulo 29, es eso. Dios nos dice a nosotros, yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Porque incluso, ¿verdad? Cuando nos pasan cosas malas, creemos que Dios no está en el asunto. Y toda la culpa es del diablo. Pues fíjense que Dios usa al diablo. Él permite que el diablo haga en sus vidas, pero porque Dios lo permite. Aquí nada pasa en este mundo sin que Dios lo permita. Por eso yo sé lo que tengo planeado. Pero si yo no tengo la culpa, Dios, ¿qué pasó? ¿Y acaso Job no era un hombre íntegro? ¿Y por qué le pasó lo que le pasó? Porque sí había algo. Él era un justo. Pero ¿y entonces por qué en Job capítulo 41 dice, de oídas te había oído? O sea que le faltaba aprender algo de Dios. Entonces, ¿será que Dios, solo por darle permiso al diablo para que se fijara que Job era justo, le permitió eso? No, Dios sabía en lo que él tenía planeado para Job. Y así somos en este mundo. ¿Cuántas cosas no están pasando en este mundo en estos momentos? La pastora abría este culto de acción de gracias con lo que pasó hace unos días en Israel, que entregaron ese cuerpo de esa madre con sus dos hijos y aún todavía con una persona que no era israelita. O sea, la vida del hombre es un juego ahora. La vida del hombre ya no hay un respeto por la vida del hombre. Pero, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué nos enseñó Cristo? Que en los últimos tiempos eran como los días de Noé. Se daban de casamiento, no había respeto por el ser humano. Incluso había canibalismo, se comían entre ellos mismos, no había respeto. Pero entonces eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que está pasando en esta nación con todo lo de inmigración, la economía, los países de Centroamérica, Latinoamérica, porque los deportados, todos están así como. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos siempre surgen aquellos que son profetas, son apóstoles y engañan al pueblo. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la condición del ser humano. ¿Y qué pasa? Confunden. ¿Y saben qué es lo peor? Que son metidos en la iglesia, que escuchan de Dios, pero hay algo, así como Judas, ¿verdad? Que estuvo con Jesús. ¿Usted cree que Jesús no sabía? Claro que sí sabía, pero porque yo sé los planes. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero era necesario que pasara para que la palabra se cumpliera. Así que todo lo que estamos viviendo hoy es para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a orar. Señor bendito, en esta tarde te damos gracias, Jesús, por esta tarde, por darnos la oportunidad de vida, Señor, para poder disfrutar de este tema, de poder disfrutar de esta alabanza, adoración, Señor, venir a servirte, venir a cantarte, Señor, venir a adorarte. Es tan delicioso, Señor, poder disfrutar de tu presencia, de poder, Señor, tener esa oportunidad que muchos anhelan y que muchos, Señor, ya no podrán tenerla, Señor. Pero tú que nos das el tiempo hoy para poder disfrutarla, permítenos disfrutarla y poder, Señor, acoger en nuestros corazones lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, Señor. Dame discernimiento, Señor, en esta tarde para poder llevar tu palabra, para poder, Señor, hablar tu palabra y que sea solamente tu palabra, Señor, la que haga el cambio, Señor, con el Espíritu Santo en mis hermanos, en todos los que nos van a escuchar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, amén y amén. Así que, hermanos, vamos a empezar con el tema. Y sí, decía Néstor, Jeremías 29:11, y si ustedes tienen su Biblia electrónica, síganme si ustedes quieren y desean, con la traducción al lenguaje actual. Esa es mi versión en esta tarde. Pero me gustaba ese dibujo.
Ay, hermano, pero parece más de niño. Sí, ¿verdad? Parece muy de niño, ¿verdad? Pero es que aquí así somos, a veces así nos comportamos nosotros, porque nuestros planes, nosotros, así como los que están arriba, ¿verdad? Nuestros planes, ¿cómo son nuestros planes? Todos sonrientes, creemos como cristianos que todo va a ser fácil. Creemos que nuestra meta es simplemente una meta. Y nos montamos ahí con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos, y todo feliz. Pero cuando pasa lo malo, se borra la sonrisa y decimos aquí qué pasó. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer nuestros planes, no los planes de Dios. Y me gustó esta caricatura porque miren cuál es el plan de Dios. Miren los muñequitos cómo están. ¿Se están riendo los muñequitos en la parte de abajo? No. Porque así mismo va a ser, así mismo va a ser el camino que nos va a llevar a esa meta. ¿Y cuál es la meta de Dios? Su corazón, su voluntad. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y esto es lo que a estos hombres y a estas mujeres en este capítulo 29 el Señor quería mostrarles. Porque dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Él los conoce, hermano. Ay, pero ¿y cómo es que yo me enfermé de eso? Si yo nunca he padecido, hago ejercicio, como bien. Sí, pero era algo hereditario. ¿Cuántas enfermedades no surgen? No, pues lo que pasa es que tu tatarabuelo solía padecer de eso y vos saliste premiado. Cuando nosotros nos dijeron de nuestro hijo, el trisomio 18, dice, eso pasa 1 en 1,000,000. 1 en 1,000,000. No fue tu ADN, no fue el ADN de tu esposa, pasó. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a encerrar yo y voy a decir, Señor, fue tu culpa. ¿Y aquí qué pasó? En esos difíciles momentos es cuando yo le puedo decir, aprendimos con mi esposa a saber orar. Porque muchas veces se nos olvida orar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si no se recupera, ¿qué? ¿Nos vamos a enojar con Dios? Pero cuando sí se recupera, o solo vamos a estar tristes, o vamos a estar contentos solo cuando nos conviene. No, ¿verdad? Entonces, Él sabe los planes que Él tiene. No son para su mal. No son para el mal. Mi esposa me decía, cuando lo pasó lo del nene, me decía mi esposa, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que él ya está disfrutando de la presencia de Dios. Y nosotros todavía nos quedamos aquí. Mujer sabia. Sino para su bien, voy a darles un futuro. ¿Cuál es el futuro de nosotros? ¿Es estar bien, tener una casa, tener una carrera, tener bienes? ¿Cuál es el futuro de nosotros? Ese corazón. Ahí nos lleva el Señor. Que tu corazón, en medio de todo, sepa confiar en Dios. Esa es la meta que Dios quiere formar en nosotros. Entonces, el capítulo 29 empieza hablando de cómo el rey que estaba en ese tiempo, el Señor Dios, desde el capítulo 27 y 28, empieza a profetizar de que ellos van a ser no solamente atrapados por el pueblo de Babilonia, sino que exiliados, los iban a mover a Babilonia. Y en todo eso, mucha gente pues aceptó irse para Babilonia, pero mucha gente también se quedó en Babilonia. En Jerusalén, perdón, en Jerusalén, gracias, amor. Se quedó en Jerusalén. Entonces ahí el Señor le dice a Jeremías, escribe una carta para todos los exiliados de Jerusalén. Y en el capítulo 4, en Jeremías 29, del 4 al 6, dice, yo. ¿Quién es ese yo? Dios. Yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia, ya que están ahí, les dice, construyan casas, vivan en ellas, cultiven sus granjas y coman de los frutos que allí se den, dice.
cásense, tengan hijos, no dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Qué interesante, ¿verdad? Que el Señor los mueve, permite que se los lleven a ellos tomados a otra nación, a Babilonia. ¿Qué representa Babilonia en el mundo espiritual? A ver, ¿qué representa Babilonia? El mundo. El mundo. Pero Dios le dice ahí que, aunque, por eso Dios dice, hey, tranquilos, nos dice Jesucristo, ¿va? Yo ya vencí al mundo. En este mundo van a tener muchas aflicciones, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. Pues eso mismo les está diciendo el Señor. Hagan. Muchas veces nosotros cuando estamos en este mundo y nos pasan circunstancias, situaciones difíciles, lo primero que hacemos es juzgar, encerrarnos en una burbuja, nos entristecemos y no queremos hacer nada. Pero Dios, conociendo el corazón del hombre, nos dice, hagan. Que aunque vayan ahí, tienen que construir casas, hagan casas, trabajen. No pueden quedarse preguntándose el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. No, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, tenemos que, sus hijos, enséñenles. Aquí da un principio, ¿verdad? Aquí dice, díganle a sus hijos que se casen. ¿Qué dice este principio? Que nosotros, así como Dios es un Dios de orden, les enseñemos ese orden a nuestros hijos. Ok, hijos van a nacer, vamos a instruirlos, pero hay que casarse. No, pero mira en el mundo que vivimos ahora, no hace falta, mejor tengo un perrito, una perrita, un gatito, una ardilla, y no, eso está bien. No, porque eso es lo que se estaba dando en el mundo en Babilonia. Y eso es lo que se da hoy. ¿Cuántas cosas que el Señor nos ha ordenado, nos ha cambiado en este mundo? El diablo ha tratado de confundir al cristianismo, no al mundo, porque el mundo ya está ahí, pero al cristiano, con cuántas metodologías, con cuántas corrientes. No trata de confundir al cristiano para que lo malo se vuelva bueno y lo bueno se llame malo. Por eso Cristo, aquí Dios les dice a ellos, escríbales que sigan en mi orden, construyan casas, vivan ahí, aunque estén lejos de Jerusalén, tienen que vivir en sus casas, tienen que cultivar, tienen que comer. Porque también dice su palabra en el Nuevo Testamento, el que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Porque Dios sabía, no nos podemos quedar. Miren, con tanto lo que está pasando principalmente en este país con la inmigración. Cuando uno habla con parientes o amigos de nuestros países, uno dice, no, que Estados Unidos aquí, Estados Unidos está igual que nuestros otros países. Está igual. No, pero hay mejores oportunidades. Bueno, sí, hay mejores oportunidades. Hay una mayor seguridad, sí es cierto. Pero si Dios no tiene ahí tenemos que trabajar. Ahí tenemos que tratar pero es que el gobierno, ¿dónde estaban los israelitas? En Babilonia. ¿Qué estaban haciendo? No es como ahora, que aquí pues bueno, hay sindicatos y que lo traten bien, que las Naciones Unidas, que las organizaciones aquí. Ahí no había nada de eso. Ahí los trataban mal. Pero Dios tiene el control, porque Él conoce los planes. Entonces, aquí, hermano, tenemos que hacer nuestras vidas. Si el Señor nos trajo, a cada uno el Señor nos trajo aquí. Porque, simple, si el Señor no hubiera querido que nosotros estuviéramos aquí, hace rato estuviéramos en nuestros países. Hace rato. Pero yo sé los planes que yo tengo para ustedes, dice el Señor. Él los conoce. Así que si estamos en este país, los que estamos aquí, es porque Dios quiere y nos tiene aquí en este país. Los que están en nuestros países, es porque así lo quiere Dios. Si no lo quisiera así Dios, ya hubiera cambiado la situación. Pero a veces no comprendemos y pensamos que este es aquí el wow, lo mejor del mundo. Y no. Aquí también pasamos necesidades, ¿sí o no? Pasamos necesidades. Los que hemos venido aquí, los que hemos venido
como inmigrantes a este país, sabemos lo que hay que fajarse. Es bonito, o sea, aquellos que vienen para acá con una residencia, ya con un permiso de trabajo, calidad, porque están legalmente, pero los que hemos venido como inmigrantes con cero papeles, uno sabe a lo que uno viene. Y se vive un temor, ¿verdad? Se vive aquello que uno dice, ¡ay, Señor! Pero yo sé los planes. Yo sé los planes. Entonces dice aquí el Señor en el verso 7, además dice, trabajen para que prospere la ciudad. Imagínense lo que dice el Señor, para que prospere la ciudad. No prosperen ustedes, no, prospere la ciudad. Dice, rueguen por Babilonia. Y ese rueguen, si ustedes se van a la Reina Valera del 60, dice, oren por la ciudad de Babilonia. Dice, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Hay muchos ahora maldiciendo a este país, maldiciendo al presidente, todo se está transgiversando. ¿Y qué pasó? Y no solo son los del mundo, muchos cristianos. Hablando y hablando del gobierno, hablando de esto, hablando de lo otro. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta palabra? Oren para que la ciudad donde viven, el país donde viven, sea prosperado. Porque miren cómo es Dios es que la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios. Porque si ellos son prosperados, por ende, los que vivimos o los que viven en esa ciudad, en ese país, ¿qué va a pasar? Van a prosperar, ¿verdad? Amén. Porque yo sé los planes, dice el Señor, lo que tengo. Él ya lo ha planeado todo. Y fíjense que en Romanos 12, del verso 11, el verso 11 y 12, dice, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo, dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense, ¿cómo? Pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Constantes, constantes, constantes. Y esa palabra constante, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Cuando todo está bien, nos olvidamos de orar al Señor. Sabemos que todo está bien, pero un solo dolor de cabeza, Señor, por favor, todo el día empezamos a orar. Quítamelo, por favor, Señor, quítamelo y oramos. Una vez que el Señor lo quita, nos volvemos a olvidar del Señor. ¿Por qué? Porque nos volvemos inconstantes. Trabajen, dice. Yo me acuerdo que cuando, por cuestiones de inmigración, pues yo ya no quería seguir trabajando de la forma que yo estaba trabajando y que nos vamos a vivir con mis suegros. Pues mi suegro, bellos ellos, que Dios los bendiga siempre, nos acogieron. Pero yo me acuerdo que era tanta mi tristeza y por primera vez les puedo decir que yo estaba en depresión. Yo me acuerdo que yo me acosté en un sofá y yo leí, viendo el teléfono para ver qué trabajo, a dónde aplicar, porque aplicaba aquí, no me daban trabajo, aplicaba allá y esto, pero yo decepcionado como a la mediodía. Y entra mi suegro, entra con una gran carga de leña y sudado, y me queda viendo y me dice, ¿vos crees que así vas a conseguir trabajo? ¿Vos crees que con esa actitud que estás teniendo vas a poder conseguir algo de Dios? Me dice. Y yo la agarré. Faltaba alguien que me dijera eso, que yo sé que fue Dios, para darme cuenta que no nos podemos quedar sentados. No importa cómo estemos. Yo escucho muchos, yo no fui a trabajar porque me dolía la cabeza, por un dolor de cabeza. Yo escucho muchos que no van a trabajar porque les dolía el brazo, no van a trabajar por eso. Oh, que muy temprano, no van a trabajar porque muy temprano hay que levantarse. ¿Ah?
por el frío, porque está cansado. Y yo digo, ¿cómo? Trabajen con mucho ánimo. Pero esa es la parte física, la parte secular. Hablemos de la parte espiritual. Porque no estamos cansados, no vamos a la iglesia. Porque tenemos que hacer lavandería un domingo cuando tuvimos un sábado, tuvimos un viernes. Cuando tenemos que ir a comprar algo, no lo pudimos comprar ayer. O sea, hermanos, mire, Dios por eso, Él sabe los planes que Él tiene. Porque el problema no está en su parte física, en la parte secular. El problema está en su corazón. Cuando Pablo le estaba dando las instrucciones a Timoteo, una de las últimas instrucciones que le dijo, Timoteo, cuídate de tu corazón. Ten cuidado de tu corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se desvía, hermanos. Se puede desviar. Por eso nosotros, en Romanos 12, ¿verdad? Que tanto lo cito este capítulo, que ya creo que ya se lo saben ustedes de lo que voy a hablar, ¿verdad? Que renovando nuestra mente, Romanos 12, 1, 2, renovando nuestra mente, vamos a poder ¿qué? Comprender, entender, saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Pero quiénes? Nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar para el Señor con ánimo. Venir a la iglesia, preparar todo desde el sábado y dejar el domingo, especialmente para la iglesia. Ay, qué religioso. Usted llámeme como usted quiera. Con todo respeto, a mí no me importa cómo me llame. Pero con mi esposa ella bien sabe. Nosotros los domingos, por eso el sábado pasamos no afanados, pero limpiamos casa, vamos a comprar comida, a dejar todo listo para el domingo. Miren, a la iglesia y para la casa y prepararnos para el día de mañana, para el lunes. Y en mi casa, mi familia, ellos bien saben, a mí no me hablen, no me busquen, no. ¿Por qué? Ese es para Dios. Muéstrense alegres. ¿Por qué venimos aquí tristes? Ay, que usted no sabe lo que pasó. Es cierto, yo no sé lo que pasó, pero Dios sí sabe lo que pasó. ¿Y usted cree que Dios no tiene cuidado de eso? Vengamos aquí, entrar por sus puertas con acción de gracias. Entremos, Salmo 100, entremos con acción de gracia. Riámonos, estemos aquí contentos porque estamos en la casa de Dios. Es que sus problemas no importan. Sus problemas no importan, hermano, hermana. Si fuera así, ¿por qué Dios le mandó esta palabra a los de Israel? Porque Él conoce, hermano, Él conoce. Él en medio de tu debilidad, su poder se perfecciona. Entonces, sigamos adelante. Dice Jeremías 29, 8 y 9, dice: no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras, dice. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no les he enviado. Aquí viene porque habían tres. Había uno que se llamaba, permítame que aquí, que son nombres bien raros, Acab, uno se llamaba Acab y Sedequías. Cuando usted lee el capítulo 28, el capítulo 28, usted van a ver que estos hombres se quedaron en Jerusalén, se quedaron allá, y estos hombres hablaban de parte de Dios en comillas y engañaban al pueblo. Entonces viene Dios en este mismo capítulo 29, si usted sigue leyendo el capítulo 29, el Señor les dice, estos dos van a hartar tanto a Nabucodonosor que los va a meter en el horno de fuego y los va a quemar. Y así fue. Y así exactamente fue. ¿Por qué dice el Señor? Porque hablan palabras que yo no envié. Y no es lo mismo que se ven acá.
¿Y saben qué es lo más todavía, hermano? Porque estos hombres sí habían escuchado de Dios, pongámosle que, pero había uno que se llamaba Semaías, que él le decía al pueblo, tuve un sueño de parte de Dios, decía. Tengo una palabra de parte de Dios. Y dice, no se preocupen, esto va a ser por corto tiempo, decía él. Pues nuestro Dios le dijo a este hombre, por cuanto has hablado palabra que yo no les he enviado, ninguno de tus hijos, ninguno de tus generaciones va a poder ver el retorno de Israel, de Jerusalén a su país. Por cuanto ha hablado palabras que no es de Dios. Y miren qué cosas, que es lo que vemos ahora. Todo, como les dije, estamos viviendo en un mundo tan conflicto, tan lleno de necesidades, que es fácil que cualquiera se pare y yo vengo de parte de Dios. Y empiezan a anunciar cosas de parte de Dios, que son ¿qué? Mentiras. Son hombres que lastimosamente se dejan influenciar por el demonio, por el diablo, y hablan locuras. ¿Para qué? Para acaparar la atención y poder confundir a los hermanos. Hermanos, tengan mucho cuidado. Cualquiera que se le acerque a usted y le diga, hermana, yo soñé con usted, y le empieza a decir ese sueño, y usted queda, tenga mucho cuidado. Y si usted es aquel hermano que usted sueña de todo y que cada semana sueña, mire, antes de hablar con un hermano, acérquese con el pastor. Dígale, mire pastor, yo no sé qué pasa, pero yo tuve este sueño y esto y esto y esto. Dígale al pastor. Pero no ande acercándose a los hermanos ni dígale, hermano, yo tuve un sueño. No, porque ¿sabe qué? Lo que pasa es que nosotros somos almas. Nosotros podemos llegar a amar mucho a un hermano, mucho a una hermana. Y es tanta por tanta la situación que están pasando que brota, ¿verdad? Ese amor y empezamos a creer que es de parte de Dios. Y no es Dios el que está hablando, es su alma. ¿Por qué? Porque mira tan acongojado y usted quiere como levantar el ánimo de ese hermano y usted confunde al espíritu con su alma. Y son cosas totalmente diferentes. Porque lo que es de Dios va a ser llevado todo en ¿cómo? En la palabra de Dios. Entonces, si usted escucha, asegúrese de ir inmediatamente a la palabra de Dios y verifique. Y si usted cree que lo que le están diciendo es totalmente absurdo y en contra de la palabra de Dios, hable con los pastores inmediatamente. Porque eso no se debe de permitir. Porque Dios es un Dios de orden y el que va a hablar de parte de Dios. Por eso este hombre, por eso Dios les está diciendo, adivinos que andan entre ustedes. Entre ustedes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo sé que a veces pues el dolor, ¿verdad? O la enfermedad o las circunstancias en que nos encontramos, nos volvemos débiles, pero miren, por eso Dios dice, sean constantes. Constantes en la oración, porque solo ahí nosotros podemos ser vivificados, fortalecidos, porque somos fácil presa cuando no oramos, cuando no tenemos ninguna comunión con Dios, somos presa fácil para el enemigo y para todos aquellos que son vestidos de ovejas y son lobos rapaces que andan en medio de la iglesia queriendo, yo tengo una palabra para ti y yo tengo esto, y no tienen nada, hermano. Pero por eso, hermanos, Dios, no soy yo, Dios nos dice en su palabra, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Y todos aquellos, si me escuchan o tengan cuidado, hermano. Si usted anda hablando cosas que el Señor no les ha dicho, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. En el verso 10 dice, ustedes van a vivir unos 70 años. Ajá, ¿y cómo es que aquel profeta que andaba diciendo que en corto tiempo, y Dios les dice aquí, no, ustedes van a estar en Babilonia 70 años.
Usted sabe lo que le digan a usted, hermana, usted va a estar 70 años enferma. Dice uno, pero Señor, si ya tengo 50, no voy a vivir hasta los 120. Pero ¿y qué va a hacer? A seguir confiando. ¿Cómo Abraham confió? ¿Cómo David? ¿Se acuerdan unas semanas anteriores cuando el profeta le habla de esa promesa que iba a haber, que siempre iba a haber un rey siempre sentado en su trono? Y no es ese Jesucristo. Lo vio David, pero se fue confiando en eso. Se murió confiando en eso. Por eso nosotros, hermanos, que la circunstancia, que nuestra fe, lo que decía el hermano el domingo pasado, que nuestra confianza no dependa de nuestra circunstancia. Que nuestra fe, nuestra confianza dependa de la palabra de Dios. Ahí está. Mi fe, mi confianza no va a depender de cómo estoy. O sea que si estoy feliz, ay sí, Dios sí existe. O sea que si estamos mal, estamos muriéndonos, Dios no existe. O Dios no es poderoso. No. Dice, cuando se cumpla ese tiempo, les prometo. Y aquí viene lo más importante. El Señor mismo les dice, les prometo que cuando se cumple el tiempo, por eso, hermano, por las circunstancias que ustedes estén pasando, si están pasando, Dios tiene un principio y Dios tiene un final. Dios conoce el tiempo. Pero créanme que Dios tiene un final. Porque aquí les dice, en 70 años, cuando ese tiempo se cumpla, dice, yo les prometo, les haré volver a Jerusalén. Cuando ustedes han leído el libro de Esdras y Nehemías, ¿de qué pueblo habla Esdras y Nehemías? De Israel, ¿verdad? ¿Y de qué pueblo creen que están hablando? De este. Cuando se cumplieron los 70 años. Jeremías ya no estaba, pero por eso Dios mandó a Esdras y Nehemías a hablar palabra del Señor. ¿Y qué acaso Jeremías ha dicho? Señor, pero 70 años le está dando, pero si yo ya tengo 50, tengo 60 años, van a ser 130 años. ¿Cómo? Pero igual, Jeremías dijo la palabra porque él confiaba en Dios. Que aunque él no lo pudiera ver, el pueblo de Israel sí lo iba a ver. Porque Dios sí cumple su palabra. Pero y entonces estos hermanos son igual que nosotros. Ellos no vieron a Dios, no vieron a Jesús. Son igual que nosotros. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero seguimos creyendo, ¿sí o no? Si no fuera así, ¿por qué no estaríamos nosotros aquí? Así de simple. Si usted no creyera que hay un Dios y que somos salvos por nuestro Señor Jesucristo, usted no estuviera aquí. Porque ¿para qué va a venir a perder el tiempo si no cree? ¿O para qué se van a sentar enfrente de esa televisor o iPad o celular si no creyeran ustedes que hay un Dios y que somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo? No habría necesidad, o sea, ¿para qué perder el tiempo, verdad? Y aquí viene. Mis planes, dice, para ustedes, dice el Señor, en esta misma carta dice, solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Qué es un plan? Un plan es una intención. Un plan es un proyecto. Y hay sinónimos que definen mejor a estas dos palabras. Y si usted se va al griego y usted se va al latín, tienen la misma definición. Dice, propósito. ¿Cuántos propósitos no tiene Dios para con usted? Que no los conoce nadie más, solo los conoce Dios. ¿Cuántos objetivos? ¿Cuál es el objetivo principal de Dios? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es el objetivo principal de Dios? Es que un día Él nos lleve y estemos todos juntos por la eternidad con Él. Es el objetivo de Él. Tiene una idea. Él sí tiene una idea clara de lo que nosotros debemos hacer. Y tiene un fin. Tiene un fin. El Señor. Nosotros somos como esas vasijas.
Que Dios un día empezó, ¿verdad? Y ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y a veces nosotros mismos, por el tipo de barro, por el tipo de material, ¿verdad? Nos endurecemos más rápido y vuelve el Señor, nos deshace y nos vuelve a moldear y ahí sigue formándonos, porque Él tiene un fin. Él tiene un fin de que nosotros seamos vasijas perfectas, donde Él pueda depositar todo en nosotros. Somos su creación. ¿Usted ha visto a un alfarero terminar su obra? ¿Usted ha visto algún video? En Guatemala es hermoso porque hay mucho de eso, que trabaja mucho la cerámica y el barro. Han visto ustedes cuando un alfarero termina su obra? ¿Nunca lo han visto? ¿Sí? ¿Cuál es la cara de ese hombre o esa mujer cuando terminan? Felicidad, porque han terminado, satisfacción, porque han terminado la obra. ¿Cómo cree Dios que se ha de sentir o se va a sentir cuando estemos juntamente con Él allá? Yo sinceramente, yo les digo, mi sueño, mi enfoque es ver a Jesucristo y que me diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué palabra? Yo no sé usted, yo me emociono. Yo me emociono solo a imaginarme a Jesucristo a darme la bienvenida hacia su reino. Porque ese es el fin, hermano. Hermano, tenemos que darnos cuenta que Dios es el Dios de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Dios quiere a usted bendecirlo. Pero nosotros, por como vivimos en este mundo, nosotros pensamos que la bendición de Dios solamente es un carro, es un trabajo, es una casa, negocios, tener 6 ceros en esa cuenta de banco, más un dígito. No es eso. Al Señor no le interesa eso, hermano, y eso es lo que tenemos que nosotros pensar. Al Señor no le interesa si usted está enfermo o está sano. Lo que Dios quiere es que usted sea un corazón agradecido y que sobre todas las cosas usted mantenga su confianza en Él. Porque a un niño pequeño, yo le voy a hacer esta pregunta, todos somos padres, ¿verdad? Aquí los que estamos acá. Bueno, menos Ale, pero algún día por fe Ale. Pero a los que tenemos hijos, cuando hemos tenido necesidad, ¿nuestros hijos han estado alegres? Yo le puedo decir, mi hija, sí. Porque mi amor no va a depender de que si necesito o no necesito. Mi enseñanza no debería de depender si tengo o no tengo. Mi enseñanza debería de ser la misma. Son tiempos. O sea que nuestros hijos van a estar contentos solo cuando nosotros estemos contentos, cuando solamente tengamos. Pues ahí es la gran diferencia. ¿Quiénes son entonces los que no le enseñamos a nuestros hijos? Somos nosotros. Pero nuestro Padre, como le decía aquel, le dará, en vez de comida, le dará una serpiente. Les decía, ustedes miran, le decía cuando estaban en el sermón del monte, miran aquellos pajarillos, dice. No salen a trabajar, pero Dios los alimenta. Ven esos lirios, dice, que nunca se ha vestido un lirio más hermoso como el rey. Ni Salomón se ha vestido como uno de estos lirios. Ni Salomón, que no ha existido un hombre más pudiente, más rico en este mundo como él, se ha podido vestir como uno de mis lirios. Ajá, y si Dios hace todo eso con ellos, que no son hechos ni a la semejanza de Dios, ni a la imagen de Él, más cuanto con nosotros, que nosotros sí somos creación de Él. En Isaías 46, de 9 al 10, dice, recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos.
Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios, dice el Señor, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal y como yo quiero. Usted puede llorar, usted puede ponerse triste, usted puede bramar, usted puede hacer lo que usted quiera. Los planes del Señor nadie los va a cambiar. Porque Él sí sabe los planes que Él tiene para nosotros y nadie los va a poder cambiar, hermano. ¿Cuántas veces yo he escuchado en algunas congregaciones que oremos para que el Señor cambie esto? Oremos para que el Señor... ¿Y acaso sabemos si ese es el plan de Dios? Estamos luchando contra la corriente. No estamos siendo sabios para orar. No estamos siendo sabios y oramos, necesitamos orar racionalmente. Debemos de pensar lo que estamos orando. ¿Y cómo vamos a pensar lo que estamos orando? Porque tenemos un conocimiento en la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios y usted pretende orar, bueno, sí, hay oraciones que salen del corazón, que Dios las recibe, sí, pero no hay palabra más hermosa, una oración más hermosa que el Señor reciba con un incienso, como un olor fragante, que oremos la palabra del Señor, su misma palabra. ¿Saben por qué? Porque Dios es la palabra. Él no se niega. Él no es hijo del hombre para que se contradiga, para que mienta. Él no es, pero nosotros sí. Por eso cuando leamos, cuando oremos, hermano, tenga usted eso, oremos la palabra del Señor. Empiece, lea un verso y ponga ahí que el Señor le dé. Y usted va a ver cómo va a ser de diferente su vida cuando uno empieza a orar la palabra de Dios. Que aunque usted no tenga la Biblia ahí, yo digo, Señor, necesito orar, pero Dios dice, por su Espíritu Santo nos hará recordar aquellas cosas. Porque esa palabra ha quedado aquí. Porque Él dice, les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal y como yo quiero. A Él nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. En Jeremías 29, 12 al 13 dice, cuando ustedes me pidan algo, como dice, ¿en qué? En oración, yo les escucharé. Cuando ustedes me busquen, dice, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen, ¿cómo? De todo el corazón. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que estaba fallando en estos hermanos? El corazón. La actitud del corazón. Si ustedes leen el capítulo 28 de Jeremías, se van a dar cuenta que cuando Babilonia los llegó ahí a apoderarse de Israel, ellos empezaron a seguir idolatría. Ellos empezaron a seguir todas las costumbres de los babilonios. Así somos los seres humanos. Muchas veces seguimos donde nos conviene y nos olvidamos de Dios. Porque obtenemos las cosas más rápidos, porque es a nuestra propia conveniencia y nos olvidamos de la voluntad de Dios. Nos olvidamos. Cuando me busquen de todo corazón. En este mismo el Sermón del Monte, estas son palabras de Jesús, hermano. Dice, pidan a Dios y Él les dará. Pidan, hermano. Pidan. Ay, hermano, pero es que yo todos los días le pido al Señor. Pobrecito, el Señor ya lo debe tener aburrido. Mire, usted no aburre al Señor pidiéndole. Quítese esa mentalidad. Pero es que yo lo mismo, siga pidiendo. Siga pidiendo, siga clamando, dice, y Él les dará, dice, hablen con Dios. Y a mí me gustó esta versión porque dice, hablen con Dios. Porque muchas veces no hablamos, gritamos. Queremos ver como que el Señor es como el que nosotros somos, demandamos de Dios. Hablamos fuerte, no tenemos respeto por Dios. Y no, hermano, nosotros podemos hablar con nuestro Señor. Tener una conversación. Hablar, dice Jesucristo. Mire, son palabras de Jesús. Dice, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Hermano, busquemos de Dios. Ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Dice, llámenlo, dice, y Él los atenderá.
Y no es que va a agarrar su celular y va a llamar al Señor, va, tampoco. Cuando dice aquí, llamen y Él los atenderá, dice, clamen. Hay necesidades que nos están volviendo muchas veces, ¿verdad? Las circunstancias son bastante adversas y lo que primero que hacemos es clamar, pues clame, que si el Señor también nos escucha a nuestro clamor. Dice, y Él los atenderá. Clámenlo, clamen al Señor, busquen por ayuda, el Señor ahí está. Ahí está, dice, porque el que confía. Y aquí nuevamente, si pusieron atención, así que si no se acuerda del mensaje pasado, si se durmió, vuelva ahorita en la tarde, vuelvan a escuchar el domingo pasado. Porque es bien importante cómo el Señor trajo la palabra del domingo pasado y trae esta palabra. Porque miren, ya van a ver en los versículos que vienen. Ay, disculpen, no puedo mover mucho esta mano porque estoy bastante mal de este brazo, pero dicen ahí, porque el que confía en Dios, no en el presidente, no en el pastor, no en el hermano, el que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra, dice, lo que busca. Si usted andaba buscando paz, Dios le puede dar la paz. Si usted puede andar buscando confortamiento, Dios le puede dar confortamiento. Si usted anda buscando sanidad, Dios le puede dar la sanidad. Pero y si llama, dice, va a ser atendido. Va a ser atendido. Son palabras de Jesucristo hablando del Padre. Cuando Jesucristo le dijo al Señor, Padre, que pase de mí esta copa, ¿qué significado tiene eso? Cuando le entró, ¿verdad? Él no quería. Y Jesús le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Deje que Dios haga su voluntad. Deje que Dios haga su voluntad. Jesucristo nos entiende muy bien a cada uno de nosotros. Él nos entiende muy bien. Porque se lo repitió 3 veces. 3 veces le preguntó al Padre lo mismo. Padre, que pase esta copa de mí. 3 veces. Pablo, ¿cuántas veces le dijo, Señor, este aguijón me está matando? Le he rogado al Señor, y él usa esta palabra, le he rogado al Señor que quite ese aguijón de mí. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor? Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Y por qué no le quitó eso? Porque no era el plan ese. Él tenía que entender que su ego, como hombre, su corazón, lo que tenía él ahí, tenía que ser erradicado. Porque Él conoce los planes. Él conoce los planes. Pero ¿y por qué no me sano? ¿Por qué no me pasa esto? Y ya llevo años. Dios está trabajando en tu corazón. Por eso cuando a veces, y créame que yo me he educado en esto. Yo me he educado, porque no te preocupes, ya va a pasar, tranquilo, va a ser. Ahora ya no, hace mucho tiempo yo dejé de decir eso. Yo escucho mucho, hay que tener fe, sí, hay que tener fe, pero también hay que orar, que se haga la voluntad de Dios. Porque usted puede tener fe, pero ¿y si se muere la persona? Como muchos a mí me dijeron, mira, ¿y no será que no tuviste fe cuando se murió tu hijo? Y dije, ¿cómo? No. Esa fue la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo contra la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso cuando tengamos hermanos que ya están en las últimas y que no, esperemos y confiemos en la voluntad de Dios. Pero que es un cáncer. ¿Y no se han salvado miles de personas del cáncer? Milagrosamente se han salvado, pero así también hay otros que se han muerto.
Pero, o sea que solo si se salva, si era la voluntad de Dios. Y si no se salva, ¿no era la voluntad de Dios? No. No, Dios no trabaja así, hermano. Nuestra mente no puede comprender cuál es esa voluntad. Entonces, mire primera de Juan 5, 13 al 15. Dice, les escribo esto a ustedes. Y aquí sí les subrayé cuántas veces se habla del término confiar y de fe. Dice, a ustedes que creen, ¿cuántos de ustedes creen en el Hijo de Dios? Amén. Para que sepan que ya participan de la vida eterna. Wow, y nos lo miró alegres. Yo me alegré cuando leía esto porque ya participo de la vida eterna. Ese es el logro más grande que uno como ser humano puede tener. Saber que aunque mi cuerpo muera, allá voy a estar con el Señor. Eso para mí es alegre, es alegría. Entonces dice él, para que sepan que ya participan de la vida eterna, la seguridad, dice, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Esta es la seguridad, hermano, que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Ustedes que ya participan de la vida eterna conmigo, dice el Señor, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la ¿qué? La certeza. ¿Y qué es la certeza? Es la fe. La fe de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Por eso digo, hermanos, yo no sé qué más Dios va a traer durante estos próximos domingos. Pero pongan mucha atención, que esta no es casualidad. De la forma que iniciamos, de la forma que estamos hoy, esto no es casualidad. Es Dios hablando, así que pongan mucha atención. Mucha atención. Ahí está todo encerrado lo que vimos el domingo pasado. La confianza, la fe, la seguridad. Ahí está. Y Jeremías 29:14 dice, estaré con ustedes, dice, y pondré fin a su condición de esclavos, los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver, ¿a dónde? A Jerusalén. Les juro que así lo haré. Nuestra Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿dónde es? Ahí arriba, con nuestro Padre. Dios nos ha jurado que un día vamos a estar ahí, todos nosotros. Todos nosotros vamos a estar ahí. Por eso sigamos confiando, sigamos teniendo fe. Sigamos. No nos podemos quedar aquí, hermanos, por nuestros dolores, no nos quedemos aquí estancados. Tenemos que seguir prosiguiendo a la meta, siguiendo a la meta, porque ahí nos espera. Ahí está Jesús esperándonos. Pero debemos de seguir, hermano. Dios tiene el plan de Él lo tiene, pero no, como decía el hermano Giovanni, somos nosotros. ¿Usted quiere? Usted tiene que decidir si quiere llegar a la meta, porque si no sigue ahí, quédese ahí donde está y no siga. Pero créame, no le va a ir bien. Tenemos que seguir, hermano. Y ya para terminar, esta es mi conclusión. Salmo 32:6. Por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. No nos podrán alcanzar. ¿Cómo está eso, hermano? Aunque usted tenga problemas, esos problemas no van a subir a su corazón. Sí, podemos tener problemas, pero podemos estar alegres. Podemos tener gozo y tal vez nos estamos muriendo, pero Dios nos puede dar el gozo. ¿Pero por qué? Porque hay una comunión con Dios y Él nos fortalece, pero tiene que haber oración. Oremos, hermano. Oremos, hermano. Oremos. Hagamos el esfuerzo por orar.
Hagamos el esfuerzo por orar. Es necesario que su pueblo entienda que es necesario que usted y yo tengamos comunión con nuestro Padre por medio de la oración. Necesitamos tener esa comunión con Dios. Necesitamos, hermanos. ¿Cuánta gente uno no escucha? Ay, que estoy triste. ¿Y oraste? Ay, sí he orado. Pues siga orando. Hay gente que ya ni eso quiere escuchar. Hay gente que usted le dice, ay, ya bajo otra vez vos diciéndome que ore. ¿Qué más podemos hacer? ¿El control quién lo tiene? ¿Dios? ¿Podré yo cambiar los planes de Dios? No, hermano. Nadie los puede cambiar. Pero sí Dios nos puede dar el confortamiento, la ayuda, orándole al Señor. Orándole al Señor. Y hoy sí, para terminar, Isaías 55, en la palabra de Dios para todos, en esta versión dice, del 8 al 12, el Señor dice, nuevamente el Señor, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos, dice, son más altos que los suyos. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no regresa, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Entonces, ¿hay un plan de Dios de que llueva y que nieve? Ay, pero ya estoy harto de esa nieve, estoy harto de esa lluvia. Pero sí, hermano, hemos vivido sequía en Virginia, donde yo vivo en Virginia, donde los terrenos están tan secos que usted no producen. Entonces miren cómo Dios es de perfecto. Por eso la gente se queja sin saber. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de entender esos pensamientos del Señor. Pero dice, así también pasa con mi mensaje, dice el Señor. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envió. Porque ustedes saldrán con alegría y serán guiados, ¿cómo? En paz. Los montes y colinas estallarán en cantos de alegría ante ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. Palabra del Señor. Mis pensamientos no son los pensamientos de nosotros. Así que sigamos adelante, hermano. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que, esta palabra que tú has traído, Señor, a este lugar, Señor, en este día, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida de mis pastores, bendice la vida de todos aquellos que tal vez por curiosidad, Señor, van a conectarse, Señor, tal vez por curiosidad van luego a ver este video, Señor. Señor bendito, que sea ahí tu palabra, Señor, obrando en la vida de ellos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor. Y a los que hemos estado aquí recibiendo tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor. Sabemos que tú tienes el control y tus planes son perfectos. Tú eres el Dios de todos, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro amado Dios. Y tú, Señor, creaste los cielos y la tierra, Señor, y nos hiciste a nosotros a tu imagen y semejanza. Nos diste a tu Hijo para que viniera a morir por nosotros, Señor. Y hoy tenemos una vida eterna asegurada en Cristo Jesús, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a que volvamos a casa alegres, llenos de paz, Señor. Seguros, Señor, de que tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a seguir fortalecidos, Señor. Señor, en tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre, porque te necesitamos a ti. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que nos están viendo, Señor, por cada uno de mis hermanos que han tomado el tiempo de venir aquí a tu casa, Señor, a gozarnos juntamente en ti, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amén.
y amén. Los esperamos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga, los guarde y los lleve con salud a sus hogares. Bendiciones, hermanos.